Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, muy buenos días. Dios los bendiga, feliz semana para cada uno de ustedes. Qué alegría estar aquí. Me da mucha alegría comenzar esta campaña con los jóvenes con respecto a una temática que nosotros como adventistas debemos conocer. Y es la temática del santuario, hermanos. Sabemos perfectamente que el santuario está en una composición de 4 partes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso, donde el campamento de los santos representa a Cristo como nuestro ejemplo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, pues así como yo soy de Cristo, dijo Pablo. Ahora entramos nosotros al altar donde está la parte del atrio, donde se sacrificaba el cordero, donde, bueno, ese lugar representa a Cristo como nuestro sustituto y como nuestro Salvador. Luego tenemos la parte tercera, que es el lugar santo, el proceso donde entraba el sacerdote, dando a entender que Cristo es nuestro mediador a través de ello y nuestro abogado. Y en la parte del lugar santísimo estaba el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Que era él el procedimiento de Cristo, pero como nuestro juez. Hermanos, de las 4 partes del santuario, yo quiero que hablemos con respecto al tema de la vestidura del sumo sacerdote. Vamos a hablar qué importancia tenía la vestimenta de él y cómo se aplica en los tiempos de hoy en día. Así que, hermanos, antes de comenzar, vengamos de rodillas para orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, muy buenos días. Gracias una vez más te damos porque dimos ese sacrificio, Señor, de venir en esta mañana para escuchar tu santa palabra, Señor. Nos hemos reunido aquí en tu templo, en tu casa de oración, para exaltarte, para cantarte, para que nuestras oraciones sean dirigidas al santuario celestial y sean respondidas conforme a tu voluntad, Señor. En este momento te quiero pedir que el Espíritu Santo more con cada uno de nosotros una vez más para que el siguiente estudio que se vaya a dar a continuación sea para exaltar tu trono, Señor. Vamos a hablar con respecto a un tema que es bastante importante, Señor, que nos has dado a entender a la luz de tu santa palabra. Por eso, ayúdanos a tener el intelecto abierto, Señor, y que todo lo que se disponga en tu palabra sea para la honra y la gloria tuya. Finalizo mi oración dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Éxodo capítulo 28, versículo 1, hablando de las vestiduras del sumo sacerdote. Éxodo 28, 1, hermanos, dice de la siguiente manera: harás que Aarón, o sea, el sumo sacerdote, harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Versículo 2. Harán vestiduras sagradas a Aarón. ¿Cómo eran estas vestiduras? ¿Qué significa la palabra sagrado, hermanos? Eso es un sinónimo de santificar, ¿no? O sea, santidad. ¿A qué le suena este término de santo? ¿Recuerdan el mandamiento de Éxodo 28? Acuérdate del sábado, ¿para qué? Esa palabra santificar es la misma que consagrar en el hebreo. O sea, mire que acá hay un principio bíblico, cómo el sumo sacerdote tenía que estar presentado ante la iglesia con una vestimenta que era apartada de la común. O sea, hermanos, cuando nosotros venimos al sábado a la iglesia, procuremos vestirnos de la mejor manera. ¿Para quién? Así como el sumo sacerdote, por eso eran vestiduras sagradas. Vengámonos en la iglesia del sábado con la manera que usted vea que puede más glorificar al Señor. Principio bíblico importante. Sigamos leyendo. Versículo 2. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. O sea que mi vestimenta tiene que glorificar a Dios. El sumo sacerdote tenía, porque el sumo sacerdote no tenía que decir, venga, yo me he visto como yo quiera.
¿Cierto que sí? Había un principio de consagración y santidad aún en su forma de vestir. Entonces yo le hago la pregunta, según en este texto, ¿a Dios le importa lo externo también? Y fundamental, ¿cierto que sí, hermanos? Saben que en una de las predicaciones cuando yo fui, la gente sabe que enseñaba que no importa tu manera como vengas a la iglesia, solamente Dios mira tu corazón. Tremendo. Cuénteme. Sí. Para lo que no conoce. Sí. Sí. Claro. Claro, sí, exactamente. Estamos hablando de aquí, miembros activos. Estamos hablando del santuario de acá, exactamente. Exactamente. Como dice el proverbio, recuerda el proverbio, hijo mío, entrégame tu corazón. No dice primero la ropa, porque cuando Dios maneja tu corazón, controla hasta tu manera de vestir. Así que, hermanos, ¿por qué Dios pedía una vestimenta sagrada? ¿Sí o no? O sea, por todo debe haber una razón. Vamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Note lo que decía el profeta Isaías, un profeta grande de Dios. Isaías capítulo 61, versículo 10. ¿Por qué el sumo sacerdote tenía que vestirse con una vestimenta especial para Dios? Isaías 61, 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, dice Isaías. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras, dice, de salvación. Qué bonito. O sea, ¿por qué era que nosotros tenemos que tener una vestimenta importante y aún para el sumo sacerdote? Porque representaba la salvación que iba a aportar Cristo en el santuario. Por eso es que el santuario es el proceso de cómo es que el ser humano se tiene que salvar. Dice vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. O sea que la vestimenta representa también la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Como a novio me atavió y como a novia dice adornadas sus joyas. Hermanos, hay que aprender a buscar la justicia de Cristo. Vestirnos de la vestimenta que Dios pide, que es tanto la interna como la externa, pero sabe que el ser humano por naturaleza, nosotros buscamos nuestra justicia propia. ¿Cómo así? Leamos el relato de los primeros seres humanos. Adán y Eva fueron perfectos, ¿sí o no? O sea, eran consagrados, apartados para Dios. Cuando se introdujo el pecado, Adán y Eva buscaron una justicia de ellos mismos. No era de Dios. Vamos a leer eso. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3, 7 dice de la siguiente manera, hermano. ¿Tenemos el texto? Muy bien. Génesis 3, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Con qué se vestieron esas personas? De higuera. Note que no decía vestiduras de la salvación que estaba mencionando el profeta Isaías. Era vestimentas de higuera. Ahora, usted se preguntará, bueno, pero era porque estaban desnudos y claro, por lógica, una desnudez física se necesita lógicamente algo que cubra nuestro cuerpo, ¿sí o no? Pero sabe que Adán y Eva, aunque estaban físicamente, escúcheme bien, físicamente vestidos, ellos aún se consideraban que estaban desnudos. Note el texto, el versículo 10. Versículo 10 dice, él respondió, hablando de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, ¿cómo dice? Pero no era que tenía, no era que estaba vestido. Qué curioso, ¿cierto? Tenían puestas las hojas de higuera, pero estaba desnudo porque le faltaba la vestimenta de Cristo, la justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, la justicia de Cristo se nos aparta. Por eso es que decía Adán, pero estaba desnudo. Y si ve, físicamente ya estaba encubierto. ¿Cuántos habíamos detallado ese mensaje? Así que, hermanos, notemos que la justicia, ojo en no buscarla en sentido propio. La justicia tenemos que buscarla en Cristo. Ahora, ¿cuántos de aquí han visto la vestimenta del sumo sacerdote?
Más o menos, para los que no saben, la vestimenta del sumo sacerdote tenía una túnica larga de color blanco y también parte de color azul. En parte de su cabeza había como un rollo, más o menos se han visto como del Papa, pero para ilustrarlo. Entonces tenía una cabecera aquí que se le llama una lámina de oro fino que tenía encima de respecto a ella. Vamos a ver qué era lo que tenía aquí en la cabeza el sumo sacerdote. Vamos a Éxodo 28 otra vez. Éxodo capítulo 28, versículo 36. Éxodo 28, 36. Ya vimos que representaba la vestimenta, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora en la parte que lleva en la cabeza. ¿Tenemos el texto? Dice, Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Y cómo tiene que decir? Santidad a Jehová. O sea que el sumo sacerdote llevaba aquí una lámina en la frente, aquí, donde la llevaba puesta. De oro, decía, ¿no? Hemos visto a la luz del santuario. Recuerden en los grupos pequeños, hermanos, el oro según la Biblia, ¿qué representa? Representa, no, divinidad. Tiene relación, sí. La divinidad de Dios, divinidad de Cristo, perdón, porque aquí de repente es a Cristo. Entonces, no te quise santidad a Jehová, o sea que cómo tenía que estar el sumo sacerdote intelectualmente. Santo, santificada su mente. Leamos lo que dice Pablo acá. Muy bien, Romanos 7:25. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 7, verso 25. Romanos 7:25, hermanos, dice Pablo de la siguiente manera. Así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios. ¿Con qué es que yo sirvo la ley de Dios? Con la mente. Con razón el sumo sacerdote tenía aquí la puesta santidad a Jehová, porque el sumo sacerdote tomaba la decisión de hacer su proceso en el santuario, de servir a la ley de Dios. ¿Cómo concuerda, no? Muy bonitos los textos que nos está dando la Biblia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy en día, hermanos? ¿Sabe que cada uno, así como Pablo dice aquí, nosotros somos los que tomamos la decisión, sí, venir a la campaña a escuchar temas del santuario? Es así cuando usted toma la iniciativa de que no importa el problema, yo vengo el sábado a la iglesia. No importa si alguien me cae mal, yo no voy a hablar mal de esa persona. O sea, santidad. Por eso decía Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero ¿cuál era la otra ley que tenía Pablo? Mire la otra parte que dice, Romanos 7:25. Pero con la carne a la ley de él. O sea que hay otra ley que va en contra de Dios. Y esa carne es la que nos hace quebrantar el mandamiento de Dios. La carne, la naturaleza humana. Ahora, hermanos, notemos, bueno, ahí está el dibujo, ¿no? Ahí está el dibujo del sumo sacerdote. Ahí está la parte de arriba donde ustedes ven que está coloreada como dorado. Eso era lo que se está representando. Ahora, vamos en la parte de abajo. ¿Saben que la parte de los sombreros, ahí no lo tienen dibujado, pero en la parte de acá, llevaba dos piedras, el ónice? Vamos a leer eso en la Biblia y vamos a ver qué significa. Éxodo capítulo 28 otra vez. Éxodo capítulo 28, vamos al versículo 9. Éxodo capítulo 28, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Y tomarás dos piedras de ónice, se llama así, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. En dos piedras pequeñas iban los nombres de su pueblo. O sea que en este momento Cristo, ¿dónde está? Está como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario. En esas dos piedrecitas está el nombre de cada pecador arrepentido, de los hijos de Israel. Eso tiene, de hecho, hermano, eso tiene otro significado. Sigamos leyendo. Versículo 10 dice, 6 de sus nombres en una piedra y los otros nombres en la otra piedra. Dice conforme al orden al nacimiento de ellos. O sea, hermanos,
Cristo tiene un amor tan grande de aún tener nuestros nombres en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque recordemos que todo lo que fue en el lugar del santuario terrenal es una copia y figura del santuario celestial. Eso lo dice Pablo en Hebreos 5, Hebreos 8:5, hermanos. Ahora, note que dice 6 nombres en una piedra y 6 en otro. ¿A qué le suena el número 6? ¿Sabe que la Biblia habla de mucho de números? Le pongo un ejemplo. El número 7 en la Biblia, ¿qué significa? Significa perfección, plenitud y totalidad. En 6 días acabó Dios el mundo y en el séptimo lo complementó para santificarlo. Totalidad. Ahora, el número 4 en la Biblia, ¿qué significa? El número 4 representa el mundo entero. ¿Recuerdan? Predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, oriente, occidente, norte y sur. 4 puntos cardinales. En el santuario terrenal, ¿cuántos ángulos tenía? 4, exactamente. ¿Y el mensaje era para solo judíos? No, era para el extranjero que quería ingresar, también tenía que hacer el proceso de ceremonia. O sea que el número 4 representa el mensaje a nivel mundial. Ahora, el número 6, el que menciona aquí, el número 6 en la Biblia, ¿qué representa? ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6.º día. Muy bien. La marca del 666 lo lleva aquí en según Apocalipsis. ¿Y la bestia es? Ajá, exactamente, un procedimiento humano, un poder humano. O sea que el 6 es símbolo de humanidad, de nosotros. El 6 es el ser humano. Por eso lleva 6 en una piedra, 6 en el otro, dando a entender que Cristo carga a su humanidad en sus hombros. Él cargó la culpa, el pecado, y por eso se introduce al lugar santísimo, hermanos. Sigamos leyendo. Leamos el versículo 11, 28:11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras, dice, de sello. ¿A qué le suena la palabra sellar? Sello. Al sello de Dios. O sea, implementa. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser sellados? Los que van a hacer la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. O sea que los que van a ir en las piedras del sumo sacerdote, en el santuario celestial, hermanos, son solamente esas personas que se van a salvar. Así como el sumo sacerdote cargaba los nombres de los hijos de Israel. Note ese paralelismo tan interesante. Ahora, por falta de tiempo yo no voy a hablar de todos los detalles de Elonis, hermanos. Pero si vamos captando las ideas, así como es el santuario terrenal, en el cielo de la misma manera. Hablemos ahora del pectoral, de las piedrecitas que ustedes ven aquí en la parte del pecho. Se le conoce como el pectoral del juicio. Vamos a leer Éxodo capítulo 28, ahí mismo. Éxodo capítulo 28, versículo 15. Éxodo 28, 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod. El efod era la túnica, parte de la túnica. Dice de oro, o sea, divinidad, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 16 dice: será cuadrado y doble, de un palmo de largo. Un palmo de largo, hermanos, yo me puse a ver cuánto era que medía, y aproximadamente en el hebreo son 22 centímetros aproximadamente, porque yo lo traduje en varios textos y en otros aparecen 20, en otros aparecen 25, entonces no hay una exactitud. 20 centímetros aproximadamente, y dice, y un palmo de ancho, o sea que era cuadrado, ahí podemos ver la imagen, era cuadrado con plenitud. Ahora, en este cuadro habían 12 piedras. Sigamos leyendo en el versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, Y la segunda hilera dice una esmeralda, un zafiro y un diamante, y así sucesivamente, de diferentes materiales, para no leer todo eso. Hermanos, ¿qué representa estos materiales? Usted recuerda que cuando venga la Nueva Jerusalén, ¿a dónde vamos a vivir?
en ciudad de oro, piedras y materiales preciosos en el cielo. O sea que representa a Cristo teniendo poder y riqueza sobre este mundo y aún el venidero. Dueño de Dios es todo, hermanos. Por eso no hay que preocuparse del dinero, no hay que preocuparse de deudas, no hay que preocuparse de eso, porque Dios es el dueño de la riqueza. Ahora, quiero que nos enfaticemos en algo con respecto a qué es lo que representa esto. ¿Sabe que cuántas piedras eran? 12. O sea, las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Representa a Cristo que así como el sumo sacerdote cargaba a su tribu, eso representa de que Jesús lleva nuestros nombres en el corazón. Obvio, el corazón en la Biblia pues es acá, sino que se enfatiza con el corazón del órgano. Hermanos, ¿dónde dice eso? Leamos ese texto en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24 al 25 dice. ¿Tenemos el texto, hermanos? Dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, note, o sea, conforme a la vestimenta, y por cuya herida fuisteis, dice, sanados. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Recuerdan, hermanos, la parábola de la oveja perdida? ¿Sabe que la parábola de la oveja perdida tiene 3 significados? Uno, la oveja perdida son las personas que aún todavía no conocen el mensaje. Y por eso Cristo le hablaba a los pecadores. ¿Se acuerda que decía así? La otra oveja perdida, ¿quién era? Los escribas, o sea, gente que era de la iglesia, pero hablaba mal del ministerio de Jesús. Y la tercera oveja perdida en general es el planeta Tierra, hermanos. ¿Quién no es pecador acá? Todo el planeta Tierra es un símbolo de la oveja perdida. O sea que Cristo en el pectoral carga el pecado del pueblo por la intercesión que tiene con nosotros. 12 tribus y nosotros debemos estar en parte de eso, hermanos. Los 144,000. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. Eso es lo que representaba el tema del pectoral, hermanos. Por tiempo no me va a alcanzar a explicar la esmeralda, cada piedrecita, hermanos. Eso también representa, ¿sabe qué representa los caracteres de cada persona? También 12 caracteres, 12 entradas de Jerusalén. Tiene que ver la relación ahí. Creo que la hermana Lucy predicó eso hace 8 días, ¿no fue? Se socializa con el pectoral de las 12 tribus. Ahora, ahí no está en el dibujo, pero en el pectoral hay 2 piedras que resaltan. Eran 2 piedras diferentes. Se le conocía como el Urim y el Tumim. Leamos eso en Éxodo capítulo 28. Vamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículo 30. Éxodo 28, 30 dice, pondrás en el pectoral del juicio, dice el Urim, 28, 30. Éxodo capítulo 28, versículo 30, hermanos. Dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Y sigue diciendo, para que estén sobre el corazón, dice, de Aarón. Listo, dejémoslo hasta ahí. Estas piedras, ¿para qué eran? ¿Cierto? Estas piedras saben que funcionaba como el arca del pacto. ¿Para qué era el arca del pacto? ¿Quién se manifestaba en el arca del pacto? La presencia de Dios para revelar la voluntad de Él, ¿sí o no? El arca del pacto hacía revelar y hablaba al pueblo de Israel. Estas 2 piedras que cargaba el sumo sacerdote, Dios también hablaba a través de ellas. Les voy a leer una cita de Elena White. Dice ella, Cristo en su santuario, página 32, párrafo 3. Mire cómo dice ella. A la derecha, donde estaba una de las piedras, y a la izquierda del racional habían 2 piedras grandes y de mucho brillo, dice. Se llamaba el Urim y el Tumim.
Mediante ellas, mire lo que hacía estas piedras, se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera. O sea, había asuntos, hermanos, que la gente decía, bueno, ¿y aquí qué toca hacer? ¿Usted no les ha pasado que usted probablemente investiga la Biblia, quiere saber cuál es la respuesta y no la encuentra? El sumo sacerdote no sabía qué hacer en esos casos extremos. Y el Urín y el Tumín era para saber qué era lo que decía Dios. Mire lo que sigue diciendo ella. Si un nimbo iluminaba la piedra a la derecha, cuando alumbraba aquí a este lado, decía que era señal de aprobación de Dios. Imagínese. Sería bonito que ahorita le hablaran uno así, ¿no? A través de una piedra. Señor, ¿es voluntad de esto? Que le diga sí cuando una piedra del lado derecho alumbrara. Y dice, pero mientras que si una nube se oscurecía, la piedra de la izquierda era evidencia de la negación o de la desaprobación de Dios. Hágase de cuenta, hermanos, bueno, yo cómo sé que este trabajo hoy en día me conviene y se oscurece la piedra. ¿Qué significa? Que no lo aceptó. Ah, pero Señor, pero es que este es mi trabajo y yo siento que va a ganar plata, dinero. Este es mi trabajo, eso es. Y es más, Señor, me van a dar el sábado. Y se pone negra. Se oscurece. Y para que entienda, se oscurecen las nubes. Entonces, la derecha era aprobación, y la izquierda era que Dios decía que no, hermanos. Dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo 19. Éxodo 27, 19. Perdón, vamos al libro de Números. Es en el libro de Números. Números capítulo 27. Números, hermana. Números capítulo 27. Le damos una referencia ahí. Números capítulo 27 y el versículo 19. Note esto tan bonito. Versículo 19. 27, 19 de Números dice: pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Versículo, el que le sigue. El que leímos fue el 20, perdón. El 21 dice: él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por juicio, dice, el Urim. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y toda la humanidad de los hijos de Israel junto a él. O sea que el Urim, si ve que decía, daba juicio a una respuesta que daba Dios a través de una piedra. Escrito está, ¿cierto, hermanos? Eso es lo que me gusta relatar, que la Biblia da una propia interpretación. Por falta de tiempo no lo vayan a buscar. Dice Esdras 2:63, dice, el gobernador, o sea que aún el presidente tenía que consultar al sumo sacerdote por estas piedras en decisiones difíciles. El gobernador les dijo, no coman de las cosas más santas hasta que hubiera consultado al sumo sacerdote a través del Urín y el Tumín. O sea que a veces el gobernador no sabía qué decisiones tomar y tenía que acudir al sumo sacerdote para saber cuál era la respuesta de Dios. Qué bonito saber eso. O sea, ¿qué nos hace entender? Que la Biblia todo tiene su orden en la política y en la religión. Bonito saber eso, ¿sí o no? Hay gente que dice, cuando ya es de política, ya no metemos la Biblia. No, en la Biblia hay principios bíblicos que habla de política. Y el gobernador Esdras 2:63 sabía perfectamente esto. Ahora, hablemos del manto azul. Ustedes se dan de cuenta que el muñeco tiene un manto azul, ¿sí o no? Este manto azul, hermanos, por falta de tiempo, no lo vamos a leer. Este color azul tiene 3 significados. Uno de ellos representa los mandamientos de Dios junto con la presencia divina. Dice Éxodo 24:10, hermano, dice, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un emblosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, al cielo. O sea, se asemeja al color azul, representa la presencia de Dios con los 10 mandamientos. ¿Por qué cree que el sumo sacerdote tenía que estar vestido así, hermanos? Porque el sumo sacerdote tenía que estar en constancia
en comunión con el Señor. Me gustó mucho el arca del pacto, hermanos. El que lo haya hecho, que Dios lo bendiga. Me encanta mucho ver estos utensilios. Hermanos, ¿sabe que el azul también representa la realeza o la dignidad de un rey? No solamente como sumo sacerdote. Dice Jeremías 10:9, traerán plata batida de Tarsis, y las manos del fundador lo vestirán de color azul, del fundador, dice. O sea que Cristo, cuando carga este color en el santuario celestial, no solamente representa a sumo sacerdote, sino que también representa a una preparación como rey. Y cuando Cristo viene a la tierra, ¿qué va a hacer? Rey y Señor de señores. ¿Concuerda? ¿Sabe que cuando Cristo salga al lugar santísimo del santuario, hermanos, Él se va a quitar las vestiduras sacerdotales y el Padre lo va a vestir como Rey de Reyes y Señor de Señores? O sea que el santuario, hermano, el santuario tiene 4 elementos importantes, pero Cristo maneja 5. 5 aspectos de Cristo en el santuario. Volvamos a repasar. Campamento de los santos, Cristo como nuestro ejemplo. En el atrio, Cristo como nuestro sustituto. 2. En el lugar santo, Cristo como nuestro intermediario o como nuestro abogado. Y en el lugar santísimo, Cristo como nuestro juez. 4. Y cuando salga del lugar santísimo, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. 5 pasos del santuario, hermanos. Otro aspecto fundamental del color azul, hermanos, es de que el azul representa la riqueza. Ezequiel 27:7 dice: de lino fino bordado de Egipto era tu tela, para que te sirviera de estandarte, y de azul, dice, y púrpura de las costas de lisa de tu pabellón. ¿Usted sabe qué es un pabellón, hermanos? ¿Quién prestó servicio? El pabellón, aquí en tiempo de nosotros, el pabellón es una bandera grande que se extiende. En el tiempo de Israel también había una bandera, no como hoy en día, pero era símbolo también para prepararse a la guerra, para prepararse del juicio y aún así para consultar los procedimientos también al sumo sacerdote. Eso lo dice Ezequiel 27:7. Y como yo les digo, hermanos, ahí está todo en el video, pues porque como por falta de tiempo pues no alcanzamos a leer todo eso. O sea que Cristo controla la riqueza de este mundo. Eso es lo que también significa eso. Ahora, el manto de color blanco. El sumo sacerdote se dan de cuenta que tiene un color blanco. ¿El color blanco qué representa la Biblia? La pureza, ¿cierto que sí? ¿Qué dijo el salmista? ¿Cómo fue que él dijo? Límpiame, Señor, como la lana blanca, ¿recuerda? El Salmo 51. Ahora, el color blanco, ¿qué principio tiene? ¿Sabe que la túnica del sumo sacerdote, hermano, sabe que esta túnica no se ve desde el santuario? O sea, ahí no comenzó. Se ve desde el mismo Génesis. Vamos a leer Génesis 3:21. Esto sí lo vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3:21. Dice el texto bíblico, hermano, ¿lo tenemos? Muy bien. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, dice, túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién fue? El mismo Dios que los vistió. ¿Y de dónde que dice que era túnicas de pieles? O sea, que había un sacrificio de cordero, ¿sí o no? Porque cuando Adán y Eva pecaron, necesitaban un salvador. Necesitaban vestirse. Porque ¿cómo estaban vestidos? De higueras. Claro, ya estaban vestidos de su propia justicia. Y cuando se vestieron de animales, era representación de Cristo. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, dice que quita el pecado del mundo. O sea que cuando Adán y Eva se vistieron, se estaba dando a entender que necesitaban la justicia de Cristo. Se vistieron, dice, con túnicas de pieles. Eso nos hace entender de que el sumo sacerdote, con esa vestimenta blanca, representa a Cristo, que necesitamos tener nuestra salvación y la túnica de él, de su Cordero, para que nos salve. Ahora, dice Apocalipsis 19:8, no tenemos que perder esta vestimenta. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8, mire cómo termina diciendo, el lino fino representa las acciones justas de los santos.
O sea que tenemos que estar nosotros vestidos con ¿qué? ¿Con higueras como Adán y Eva? ¿O con túnicas de pieles? Con las túnicas de pieles. Hermanos, ¿cuándo es que una persona, por ejemplo, se viste de hojas de higuera como Adán y Eva lo hicieron? Cuando dejamos de orar. Sabe que nosotros en el lugar santo del santuario hay 3 elementos, ¿no? Eso también lo van a ver en la campaña. 3 elementos. Una persona que se va de la iglesia tarde o temprano es porque dejó de hacer una de esas 3. Hay gente que dice, ¿y por qué el hermano o la hermana se salió? Dejó de hacer una de esas 3. Altar del incienso, dejó de orar. El candelabro de oro dejó de hacer obra misionera, porque es la luz del mundo, ¿recuerda? Y la mesa con los 12 panes, la palabra de Dios, o sea, dejó de estudiar la Biblia. Una persona tarde o temprano de la iglesia se va por esto, uno de los 3. Hermanos, por eso se le dice el lugar santo. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote? Santo, o sea, apartado y uso especial para Dios. Ahora, vamos a enfatizar rápido, ya el tiempo se me fue. El sumo sacerdote, ¿sí ven que la parte aquí de la cintura tiene como una faja? ¿Sí lo que sí? Tiene como una faja ahí. Esa faja, hermanos, representa la justicia que Dios a usted y yo nos regala. Nos regala, tiene otros significados, pero ese es el que a mí personalmente más me llama la atención. Porque, hermanos, podemos estar en la iglesia, podemos predicar, y sabe, aún podemos orar, hacer obra misionera, hacer las 3 y estar perdidos ante Dios. Yo le hago la pregunta, para santificarme, no, ¿qué necesito primero para seguir el santuario conforme a lo que estamos estudiando? ¿Necesito primero amor para ser santo o necesito santificarme para demostrar amor? Buena pregunta. ¿Sabe que nosotros necesitamos primero amor? No me sirve de nada yo hacer 3 cosas que me pide Dios si en mi corazón no abunda amor. Le pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico cómo llegó a Cristo corriendo y se le arrodilló. ¿Recuerdan la historia? Y lo adoró. Y dice el relato bíblico que Cristo lo miró y lo ¿qué? Y lo amó. No dijo que lo santificó. Primero lo amó. ¿Qué es lo que necesita un ser humano entonces primero para santificarse? Necesitamos el amor de Jesús. Por eso en sus oraciones tiene que decirle a Dios, regálame de tu amor. Amor. Porque si yo predico y no tengo amor, hasta que dijo Pablo, de nada soy. De nada me sirve. Puedo tener el don de lenguas, ¿recuerdan? Bueno, que los evangélicos lo interpretan mal, pero si no tengo amor, nada soy. Eso es lo que representa la faja. Cristo lo demostró en San Juan 13. San Juan 13:3 dice, hermanos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, que era la última cena, se quitó su manto y dice, y tomando una toalla se la ciñó. Ciñó significa amarrársela. O sea, dando una referencia al sumo sacerdote. Jesús dijo, hermanos, Lucas 12:35, tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas dicen que estén totalmente prendidas. O sea, hermanos, que la cintura, la faja que nosotros tengamos aquí, sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, dice Elena White, Cristo en su santuario, página 33, párrafo 1, dice, todo lo relacionado con la indumentaria, todo, dice, y la conducta de los sacerdotes debía de ser tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de santidad a Dios. Mire cómo dice Elena White, tenemos que impresionar a los demás por la santidad, porque Elena White no dice con lo exterior, con la ropa, porque aquí lo que a Dios más le importa es tu procedimiento de un cambio interno. Dice ella, lo vuelvo a leer, todo lo relacionado con la indumentaria y a la conducta, mire cómo dice, de sacerdotes, conducta, tiene que impresionar al espectador, pero con un sentido de la santidad a Dios. ¿Recuerdan ese texto en la Biblia cuando Timoteo dice, llamen la atención con vuestra santidad y con vuestro ejemplo?
Cristo, hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el que intermedia por nosotros, pero sabe que nosotros también debemos tener un papel, según la Biblia, como sacerdote. ¿Recuerdan esa carta de Pedro? Y dice que vosotros sois nación escogida, linaje real, sacerdocio y nación santa. ¿Por qué la Biblia, no se han dado cuenta por qué nosotros no nos llama sumos sacerdotes? Nos dice solo real sacerdotes. Porque usted y yo no tenemos el criterio de ser sumos sacerdotes como Cristo. Solamente Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ojo, hermanos, que hay en las redes sociales donde católicos dicen, yo soy semejanza según el orden de Melquisedec. Y según la Biblia, Melquisedec es símbolo ¿de quién? De Jesús. Hermanos, sacerdotes diciendo, yo soy del Dios Altísimo como Melquisedec. Cuando la Biblia solo presenta que podemos usted y yo llegar solo a ser sacerdotes, no sumos. Sumos solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 2. Termino con esta cita de Elena White. Deseado de todas las gentes, página 655 dice: todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas vestiduras, hermanos, dice, representaban el carácter del gran prototipo de Jesucristo. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran simbólicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Jesús. Hermanos, espero que el tema le haya sido de gran bendición para nosotros. Tenemos que presentarnos a Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, pero por su redimión. Dios los bendiga y vamos a finalizar esto, hermanos, con una oración. Así que vamos a ponernos de rodillas los que podamos, hermanos, para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias una vez más porque nos has presentado este tema, Padre, donde hemos repasado, hemos meditado en tu palabra que nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, Señor, que pronto vendrá a esta tierra, Señor, a rescatar a los suyos, Señor, a venir por su iglesia, Padre, y por favor, tennos en cuenta también a nosotros, para que cuando tú vengas con tu poder y reino, podamos estar establecidos allá también siendo una nación santa, Señor. En este momento te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que vinieron en esta mañana, para que los bendiga, Señor, para que derrame sobre ellos su Espíritu Santo y que su intelecto cada día más sea santificado a través de tu palabra. Quédate con nosotros y que por favor, Señor, en esta semana que entra, a través de la campaña también puedan haber otras personas para escuchar este mensaje, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.